Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Morales, soy profesor del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, de la modalidad Educación a Distancia, carrera Ingeniería Industrial, asignatura Estadística Inferencial 1. Hoy iniciaremos la materia con el primer capítulo, Introducción a la Estadística. El subtema Pensamiento Estadístico. Para comprender mejor este tema, vamos a revisar algunas definiciones que son importantes, las cuales las tenemos aquí, en la primera diapositiva. Datos, estadística, población, censo y muestra. Datos es el conjunto de la información recolectada, pueden ser mediciones, géneros, respuestas a encuestas, etc. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos. Pueden ser puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. Es el conjunto completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiaron. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es el subconjunto de miembros seleccionados de una población. Para continuar con esta presentación, vamos a ver 5 principios básicos del pensamiento estadístico, los cuales vamos a analizar en un ejemplo. Contextos de los datos, fuentes de los datos, método de muestreo, conclusiones e implicaciones prácticas. Aquí tenemos nuestro ejemplo. La estadística implica el análisis de datos, por lo cual iniciaremos estudiando los datos de esta tabla. Si nos presentan esta tabla sin ninguna referencia, no tenemos cuál es la fuente de los datos, a qué se refieren esos datos, solamente tenemos eje X, eje Y, y tenemos números, no sabemos qué representan, no sabemos cuál fue el método de muestreo que se llevó a cabo, no sabemos cuáles son las conclusiones del estudio, ni las implicaciones prácticas. Vamos a analizar cada una de ellas. Bueno, para iniciar, contexto de los datos. Tal como se presenta en la tabla 1.1, que es la tabla anterior, los datos por sí solos carecen de contexto, no indican ni representan valores, ni de dónde provienen. Bueno, viendo esta tabla, vamos a analizar de dónde provienen. Los datos de la tabla 1.1 se tomaron del conjunto de datos 3 del apéndice B, libro Mario Triola, Estadística, 11ª edición, y representan los pesos en kilogramos de estudiantes de la Universidad Rutgers, en Nueva Jersey. Los valores en X son los pesos registrados en el mes de septiembre de su primer año de estudio, y los valores en Y son los pesos correspondientes registrados en abril del siguiente semestre. Por ejemplo, el primer estudiante pesó 56 kilogramos en septiembre y 53 kilogramos en abril. Aquí lo tenemos, 56, 53. Estos pesos están incluidos en un estudio escrito en el artículo Change in Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Years of College. A Study of the Freshman Feasting, de Hoffman, Policastro, Quitt and Need, Journal of American College Health, volumen 55, número 1. El título del artículo nos indica el objetivo del estudio: determinar si los estudiantes universitarios realmente aumentan 15 libras de peso durante el primer año de estudio, de acuerdo a la leyenda llamada Freshman Feasting. Continuamos. Fuentes de los datos. Es necesario considerar la fuente de los datos y tomar en cuenta si esa fuente es objetiva o si existe alguna razón para pensar que es sesgada. Las mediciones de la tabla 1.1 fueron realizadas por investigadores respetables del Departamento de Ciencias de Nutrición de la Universidad de Rutgers. Los investigadores no tienen razones para distorsionar o modificar los resultados con la finalidad de apoyar alguna postura de beneficio personal. No ganan ni pierden si alteran los resultados. No recibieron un pago de una compañía que pudiese beneficiarse de resultados favorables. Podemos tener la confianza de que los investigadores son imparciales y de que no alteraron los resultados. Aquí podemos determinar con todos estos argumentos de los investigadores cuándo pudiera ser sesgada, cuándo podemos tener un muestreo de respuesta voluntaria, que es cuando la respuesta pudiera ser alterada por interés o por recibir algún beneficio. Vamos a continuar con el método de muestreo.
Al reunir datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Los pesos de la tabla 1.1 que seguimos analizando provienen de la muestra más grande de pesos incluidas en el conjunto de datos 3 del apéndice B, como ya lo mencionamos anteriormente. Los investigadores obtuvieron los datos de sujetos que participaron como voluntarios. Voluntarios, esta palabra nos dice muchos. ¿Por qué? Porque no fueron seleccionados aleatoriamente, sino fueron voluntarios. En una evaluación de salud realizada en septiembre durante su primer año de estudio, los 217 estudiantes que participaron en la evaluación de septiembre fueron invitados para un estudio de seguimiento en primavera del siguiente año. Solamente de los 217, 67 aceptaron. De nuevo ser pesados durante las últimas 2 semanas de abril. Se trata de una muestra de respuesta voluntaria, como se los había mencionado hace un momento. Los investigadores reportaron que la muestra obtenida no fue aleatoria y podría haber un sesgo, el de autoselección. Los autores profundizaron en el potencial del sesgo al hacer una lista específica de fuentes potenciales de sesgo. Por ejemplo, es posible que solo aquellos estudiantes que se sintieron suficientemente cómodos con su peso aceptaran someterse a ser pesados de nuevo en abril. Ok, el siguiente punto son las conclusiones. Una vez que se han analizado los datos, tenemos que tener conclusiones basadas en datos. Al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico es necesario hacer afirmaciones que sean claras para personas que no tienen conocimientos en estadística y su terminología. La tabla 1.1 incluye pesos antes y después de 5 sujetos. Aquí recordamos la tabla. 5 sujetos, pesos antes, pesos después. Tomados del conjunto de datos 3 del apéndice B. Bueno, el estudio se hizo sobre el artículo que ya mencionamos. Vamos a leer esta parte. Analizar los datos de la tabla 1.1. Los investigadores concluyeron que los estudiantes aumentan de peso durante su primer año de estudios. Sin embargo, también comentaron que en el pequeño grupo no aleatorio, es importante, estudiado, el incremento de peso fue menor que 15 libras y que la cantidad no era universal. Concluyeron que la leyenda Frisman-Fistin sobre el aumento de peso es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque sí, efectivamente, los estudiantes en su primer año de universidad cambian sus hábitos alimenticios y sí suben de peso, pero no suben exactamente 15 libras y no todos suben. De hecho, solamente tomamos una muestra de 5 alumnos. ¿Por qué decimos una muestra? Porque la población realmente fue de 217 al inicio. Sin embargo, de los 217, 67 fueron medidos antes y después. Entonces, digamos que nuestra población sería 67 y la muestra solamente fue de 5. Implicaciones prácticas. Cualquier estudio puede tener implicaciones prácticas. Además de plantear conclusiones claras a partir de un análisis estadístico, también se deben identificar cualquier implicación práctica de los resultados. En su análisis de los datos recolectados en el estudio Frisman-Fistin, los investigadores señalan algunas implicaciones prácticas de sus resultados. Ellos afirmaron que sea más importante que los estudiantes reconozcan que los cambios aparentemente mínimos e inclusive inofensivos en los hábitos alimenticios y de ejercicio podrían producir grandes cambios en el peso y en el contenido de grasa corporal durante un periodo largo. Los estudiantes que inician el primer año de la universidad deben reconocer que las rutinas de alimentación y de ejercicio radicalmente diferentes pueden tener consecuencias graves de salud. Para continuar con este tema de pensamiento estadístico, vamos a ver algunos otros ejemplos. Utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, primera opción, o segunda opción, posible pero muy improbable, que quiere decir que es posible, que es humanamente posible, pero que de acuerdo a datos estadísticos es muy improbable que suceda. Y la tercera opción, que es posible y es probable, de acuerdo a la estadística, es probable porque ha sucedido con frecuencia. Y es posible porque la misma palabra nos lo dice, ¿no? Es posible que suceda. Lo imposible es algo que nunca ha sucedido o que por su naturaleza no va a suceder. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador 120-98.
Bueno, los que conocen un poquito de fútbol americano saben que las anotaciones promedio de un partido pues puede oscilar entre los 20 y 30 puntos por partido, perdón, por equipo. Entonces un marcador de 120 a 98 es algo que sí es posible que se pueda dar, pero es muy improbable porque estadísticamente no es un marcador muy habitual. De hecho, yo nunca he escuchado que haya un marcador, que hayamos tenido un equipo que anote 120 puntos. Lo máximo que he escuchado, tal vez 60 puntos, 70 puntos. Entonces, sería el inciso B. Es posible, pero muy improbable. El segundo ejemplo. Multa por exceso de velocidad conducida a su casa en Connecticut. David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta. Discúlpeme. En una ruta con un límite de velocidad de 55 millas. 205 millas por hora son cerca de 320 kilómetros por hora. Es la velocidad, o me atrevo a decir que es una velocidad mayor o la velocidad a la que corren los autos de Fórmula 1. Entonces esto es imposible que un auto en un freeway normal pueda alcanzar esa velocidad. Yo lo pondría como un imposible. Tal vez algunas personas pudieran decir posible pero muy improbable. Tal vez. Semáforos mientras conducía por la ciudad. Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. A mí me ha pasado esto. Yo creo que es posible y probable. Día de Acción de Gracias del próximo año. El Día de Acción de Gracias caerá lunes. El Día de Acción de Gracias está definido para que siempre sea jueves. Creo que es el tercer o cuarto jueves del mes de noviembre. Nunca será lunes, por lo tanto, esto sería imposible. Punto número 5. La Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. No es imposible, pero sí es muy poco probable. Sería el inciso B. Posible, pero muy poco probable. ¿Por qué? Porque regularmente, por ejemplo, en un salón de clases, los estudiantes pues tienen diferente fecha de nacimiento. Es muy improbable que hayan nacido todos el mismo día. Las calculadoras. Cuando los 25 estudiantes de estadística encienden su calculadora TI-84 Plus, todas funcionan adecuadamente. Esto sí podría ser probable y posible. Sería el inciso C. Dados de la suerte. Steve Wynn lanzó un par de dados y obtuvo un total de 14 puntos. Los dados, cada dado tiene como máximo 6 puntos. Entonces, si tiras 2 dados, como máximo vas a tener 12. Entonces, esto sería algo imposible. Máquina tragamonedas. Wayne Newton obtuvo el premio mayor en la máquina tragamonedas en 10 intentos consecutivos. Sí es posible, pero es muy improbable que suceda esto. Bueno, de este tema fue todo el día de hoy. Continuaremos con el siguiente tema en otra ocasión. Muchas gracias.